Esta noche nos acompaña en el estudio Jorge Herrera Valderrábano. Él es cofundador del Instituto RIA y también férreo activista de la regulación de la cannabis. Ayer Jorge participó en el Foro de Experiencias Internacionales en la Regulación de esta planta organizado por el Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Capital 21 y por favor, cuéntanos qué se dijo ayer en el Senado con respecto a la regularización de la cannabis. ¿Qué beneficios atrae esto a las naciones, a la sociedad? ¿Realmente combate problemas de salud pública? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por invitarme. Hola, Feli, ¿cómo estás? Bueno, pues sí, ¿no? Estuvimos participando en este foro hablando de cuáles son los planes para México, tomando las experiencias internacionales. Ahí estuvieron pues representantes de Uruguay, que tiene una regulación para uso personal desde hace ya casi 5 años, representantes de Canadá también, de Colombia, y yo estuve hablando en la parte de Estados Unidos, ¿no? Una compañera mía estuvo hablando de cómo se aterrizaría esto para México, ¿no? Entonces, pues digo, se vieron cosas interesantes, sobre todo el tema de cómo vamos a transitar del modelo que tenemos ahorita hacia lo que queremos ver, ¿no? Nosotros formamos parte de una coalición llamada Regulación por la Paz, que está integrada por pues usuarios de cannabis, pero también pacientes de cannabis medicinal, organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos, familiares de personas desaparecidas, víctimas de la violencia, ¿no? Y pues sí, nos hemos estado pronunciando a favor de una regulación, pero sobre todo de una regulación a la mexicana, ¿no? Nosotros sabemos que que tiene que ser un modelo único, ¿no? Y que además privilegia sobre todo a las personas que han sido las más afectadas por una política pues prohibicionista y punitiva, ¿no? Entonces fue muy interesante saber que pues cuáles han sido las experiencias, ¿no? Tanto en el tema de Uruguay y cuáles han sido las barreras a las que se han enfrentado en instaurar la regulación. Y bueno, también en Canadá, ¿no? Que es ahí donde pues más recientemente se aplicó esta política. Y que ¿Cuáles son estas experiencias, Jorge? Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios? Un poco en Canadá lo que hemos visto es que esto sí representa ganancias para el Estado, ¿no? Al menos en el tema de los impuestos, y que eso se puede empezar a canalizar tanto en el sector salud como en otras áreas prioritarias, ¿no? En Uruguay mucho de lo que han hecho, por ejemplo, es delimitar cuáles son las zonas en las que se puede estar cultivando y produciendo, ¿no? Pero para beneficiar a las personas pues que puedan participar en el mercado, ¿no? Uh-huh. Hay diferencias en los modelos. Por ejemplo, en Uruguay existe un monopolio de Estado en el cual ellos compran toda la marihuana a los productores y son los que deciden qué empresas pueden estar participando en el proceso de transformación y de producción, ¿no? Además de establecer estos puntos de venta en los que se puede tener acceso a la planta. A diferencia de Canadá, que optó por un modelo más basado en el mercado libre, como en el caso también de los estados de Estados Unidos que han regulado, que no es una regulación a nivel federal, pero sí es una regulación que está poniendo en el centro la salud pública y los derechos humanos, ¿no? Entonces eso es lo que sí queremos atraer a México. Queremos tener productos de calidad verificada, ¿no? Queremos tener acceso tanto en el tema del autocultivo, que es lo que la Corte ya resolvió que se debe de legislar en la materia, y por otro lado, pues sí también tener las suficientes políticas para que sean las comunidades cultivadoras las que pueden acceder al mercado. Sin duda alguna hay mucho camino por recorrer. En el marco específico de México, ¿cómo tendría que ser esta regulación? Es decir, paso a paso, ¿cómo se tendría que trabajar pues para garantizar que sea efectivo? Vaya, se han presentado ahora, yo he contabilizado 13 iniciativas sobre el tema, ¿no? Muchos con propuestas muy puntuales y con modelos a lo mejor con diferencias en algunos de estos, pero sí que están tratando de ver cómo se va a insertar este modelo y este sistema regulatorio en cada uno de los actores sociales, ¿no? Entonces, hay algunas propuestas que incluyen pues 3 vías de acceso, ¿no? El autocultivo, que es el cultivo doméstico para uso personal sin fines de lucro, los clubes canábicos, que eso sí viene mucho del modelo uruguayo y que no lo hemos visto en otros países, que permite cultivar en asociado, ¿no? Entonces, como si nosotros 3 pusiéramos nuestro cultivo y bueno, tú te vas a encargar de la parte administrativa, yo le sé más al tema de cómo manejar las plantas, ¿no? Entonces, así es como se puede pues abastecer también a un grupo.
y ya el mercado regulado, ¿no? En las últimas iniciativas ha habido propuestas sobre una empresa estatal, un monopolio de Estado, a diferencia de las que se presentaron anteriormente, ¿no? Esto, en mi opinión, genera controversias, sobre todo en el tema de cuánto va a tardar en instaurarse este sistema regulatorio con una empresa estatal, ¿no? Claro. Entonces sí deberíamos de pensar, pues a lo mejor de tener más una institución que regula el mercado como tal y que se encarga de quién va a tener las licencias, ¿no? Cuáles son las comunidades que vamos a estar priorizando en este tema, pero sin el entramado burocrático que representa una empresa estatal como más tal. Jorge Herrera, pues ahí está, muchísimas gracias por esta información de cómo va avanzando nuestro país en materia de regularizar la cannabis. Un gusto recibirte. Muchas gracias.